Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 176. Formación 3. A medida que el torneo se acercaba cada día, los días de Lindy rápidamente se convirtieron en una confusión de cultivo y entrenamiento, pero a pesar de lo ocupada que estaba, Lindy no se olvidó de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Se aseguró de hablar con Sengi sobre Angie y la importancia de mantener amistades, y aunque no tuvo tiempo de velar por sus interacciones, el espíritu de la nieve parecía mucho menos gruñón la próxima vez que Lindy lo visitó. Respecto al joven dragón de río, finalmente se sintió lo suficientemente segura como para solicitar el derecho a invitar a otra persona. El joven y arrogante dragón hizo dobladillos y guiños por un tiempo, pero una demostración de su creciente dominio de la serenata del alma congelada le recordó dónde se encontraban uno en relación con el otro. De todos modos, fue suficiente que el dragón aceptara conocer a la persona a la que quería invitar. Lindy todavía no estaba muy seguro de qué pensar del encuentro entre Bai Mason y Aisui. El jactancioso dragón del río pareció casi inmediatamente intimidado por la presencia de Mason y pasó el día alternando entre mirarla con los ojos muy abiertos y sumergirse en el río cuando Lindy lo llamó. El aura de su amiga debe ser mucho más poderosa de lo que pensaba. Aún así, el dragón del río no se opuso a que Mason regresara, así que una vez resuelto eso, Lindy centró toda su atención en su entrenamiento. Eso no significaba que ella se mantuviera únicamente reservada. Entre las sesiones de formación con Kai Renxiang y Su Ling, Lindy también solicitó un tutor para la semana y, dado el tema, esperaba captar el interés de uno de sus tutores anteriores, esperanza que encontró cumplida cuando recibió la grúa de papel con los detalles del lugar de encuentro. Un buen día para ti, hermana menor Ling. El discípulo interior Ruanzen la saludó, esperándola casi en el mismo lugar donde la había conocido la primera vez. Veo que los últimos meses han sido realmente amables contigo, agregó el apuesto chico, empujándose hacia arriba desde el pilar contra el que se apoyaba para mantenerse erguido y ofrecer una reverencia poco profunda. Sus ojos eran tan agudos y evaluativos como antes, pero Lindy contuvo su reacción ante un ligero rubor y le ofreció una sonrisa y una reverencia a cambio. Era más una cuestión de trabajo duro que de amabilidad, dijo a la ligera, estudiándolo a su vez. Ruanzen estaba en el 5º nivel del tercer reino y su aura se sentía más intensa que la última vez que lo había visto. Veo que el hermano mayor Ruan tampoco ha estado inactivo. Agitó la mano con desdén. Un logro insignificante comparado con el hermoso florecimiento que has experimentado, hermana menor. Has demostrado que tienes talento para observar, o eso creo. Gracias, hermano mayor, respondió Lindy, evitando que la incómoda y agitada sensación en su vientre tocara su voz. ¿Tenía que sonar tan serio al elogiarla de esa manera? Eres demasiado amable. Como dice la señora, dijo divertido. ¿Caminarías conmigo entonces para que podamos discutir tu plan de estudios? Por supuesto, respondió ella. Espero que no te haya desanimado la sencillez de mi petición, dijo mientras se alejaban de la carretera principal para caminar por uno de los senderos a través de los tramos inferiores ligeramente boscosos de la montaña. Admito que hubo cierta confusión, aceptó amistosamente. ¿Qué es lo que te preocupa del tema de la limpieza de meridianos? Ella no quería admitir que esa solicitud en particular era en parte para evitar seleccionar algo en lo que él no tenía conocimientos, por lo que, afortunadamente, también tenía algunas preguntas legítimas. Para ser honesta, es con respecto a la habitación blanca que Lady K nos ha proporcionado tan generosamente, explicó. Qué buena suerte, reflexionó con un suspiro. Ah, que podría haber sido unos años más joven. Me temo que el funcionamiento de tal maravilla está más allá de mí. Está bien, respondió Lindy, disfrutando del juego de la luz del sol a través del frondoso dosel bajo el que caminaban. Es solo que, si bien es una gran bendición, no entiendo por qué es tan buscado. Ella no quería preguntarle a Kai ella misma y potencialmente insultarla. Lo que he podido encontrar dice que tiene que ver con sus efectos sobre los meridianos, pero eso no parece suficiente. Ruanzen la miró con una ceja levantada, deteniéndose en su paso. Entiendo que tienes mucho talento, pero
Creo que podría ver de dónde surge tu confusión, concluyó, golpeando su puño contra su palma. 54. Lindy parpadeó confundido. 54, ella preguntó. ¿Es ese algún límite en la cantidad de meridianos que uno puede tener? No existe un límite estricto y el número varía un poco para ciertos cultivadores, pero cualquier cultivador llegará al punto en que limpiar más canales se vuelva exponencialmente más difícil. La dificultad vuelve a aumentar considerablemente, alrededor de 108. Una herramienta como una sala blanca es invaluable en ese nivel donde los medicamentos que pueden impulsar los esfuerzos se convierten en tesoros raros, explicó pacientemente su tutor. Eso era lo que se quería decir acerca de que tenía mayor valor en reinos superiores, supuso. Y supongo que esto es de conocimiento tan común que nadie se molesta en decirlo. Lindy suspiró. Como dices, él estuvo de acuerdo. Sin embargo, no culpes demasiado al anciano que enseña los conceptos básicos. No es algo relevante para la mayoría de quienes necesitarían saberlo. En otras palabras, era poco probable que la mayoría de la gente común alcanzara ese límite en primer lugar. Busquemos un lugar para jugar, hermano mayor. Muy bien. No negaría la petición de una dama, accedió alegremente. Vi en tu petición que deseaba seguir dominando la melodía del Valle Olvidado. Tengo curiosidad por saber qué otras canciones han llegado a tu repertorio. Lindy miró hacia otro lado, avergonzada, porque recordaba la última vez que Ruansen le había dado clases particulares a ella y a sus palabras sobre la melodía. Espíritus arriba, él iba a pensar que ella era una chica sombría, tal como había dicho Sixiang, si todo lo que podía mostrar era la sombría serenata del alma congelada. Bueno, ella empezó, jugando con un mechón de pelo suelto. Al mismo tiempo no serviría de nada hacerle pensar que ella todavía solo tenía una melodía. Tengo otro, admitió de mala gana. Él le dio una mirada curiosa. Tan reticente. ¿Qué tipo de canción has aprendido, hermana menor? Supongo que puedo mostrártelo, dijo Lindy, respirando profundamente mientras se preparaba para cantar la primera nota sin palabras de Frozen Soul Serenade. Ver su canción congelarse sobre el claro y acabar con la vida de flores y pequeños animales por igual no hizo mucho para refutar la afirmación de Sixian. Era mucho más fácil fingir que la serenata era menos sombría cuando se cantaba en medio de una tormenta de nieve. Afortunadamente, el hermano mayor Ruan lo tomó con calma, tocando una melodía que derritió el hielo y hizo florecer nuevas flores. El resto de la semana pasó bastante rápido con sus reservas de y aumentando día a día mientras la poderosa energía medicinal de la píldora del usable pulsaba a través de sus canales y Dantian. Era difícil sentir que no había desperdiciado sus pastillas anteriores, a pesar de que sabía que no podría haber logrado lo que tenía sin usarlas en ese entonces. Dejando a un lado las reflexiones sobre la eficacia medicinal, Lindy se distrajo una última vez hacia el final de la semana cuando comenzó a preparar su lista de compras de ayudas para el cultivo para la semana siguiente. Su Ling, que la había estado ayudando a practicar y dominar el tercer aliento del arte que Lindy le había robado a Jan Rensu, exhalación abisal, le pidió que se reuniera en las afueras de la ciudad, donde se estaba preparando para otra expedición con las hermanas Ma. Al parecer, Su Ling quería algunos consejos antes de partir. Curiosa, Lindy se dirigió a su campamento y se detuvo para saludar a Madre y Biyu en el camino. Había estado demasiado ocupada para visitar mucho a su madre en los últimos días, pero tenía toda la intención de rectificar eso a partir de mañana. Se dio cuenta de que mamá estaba empezando a sentirse inquieta. Lindy pronto encontró el camino hacia donde estaban acampados Su Ling y las otras chicas, siguiendo el rastro de Sui. Su Ling había llevado recientemente su cultivo al segundo reino medio, haciendo que Sui fuera más fuerte y más fácil de rastrear. Lindy intentó no divertirse demasiado con la sacudida de alarma que atravesó a las tres chicas mientras caía silenciosamente de los árboles, desviando casualmente el misil improvisado de un cuchillo desollador que Su Ling le había lanzado. Oye, eso es un poco grosero, ¿no crees? Ella le preguntó juguetonamente a su amiga, cruzando los brazos. Entonces no saltes de los árboles como un fantasma, resopló Su Ling. Devuélveme mi cuchillo. Lindy se rió de su tono irreverente. El cuchillo estaba incrustado hasta la empuñadura en el árbol detrás de ella, pero un tirón rápido lo sacó. Se lo devolvió a Su Ling, quien lo atrapó entre sus dedos.
Entonces, ¿sobre qué querías preguntarme? Espíritus lunares, dijo Su Lin sin rodeos. Sé que cultivas ese tipo de cosas y te he visto charlando con ese espíritu lunar que ha estado husmeando por todas partes. Lindy parpadeó, desconcertado. ¿Para qué? Ella preguntó. Realmente no creo que debas cazarlos. Lindy se sentía incómoda con la idea de recolectar hadas lunares para obtener núcleos, incluso si sabía intelectualmente que no era diferente de cazar bestias de grado 1 o 2. Sin embargo, Sulin negó con la cabeza y volvió a meter el cuchillo en su cinturón mientras se levantaba del tocón del árbol en el que estaba sentada y se quitaba el polvo de los pantalones. No, estoy buscando atar uno. Hay rituales de apaciguamiento y ofrendas y cosas así, ¿verdad? Realmente no pensé que los espíritus de la luna serían tu tipo de espíritu, reflexionó Lindy, mirando hacia el campamento. Ma-Jun y Lei estaban empacando sus cosas mientras se preparaban para seguir adelante. No me importa, pero te importa si te pregunto por qué. Sulin hizo una mueca y sus orejas puntiagudas se movieron irritablemente. Mi madre es una maestra de la ilusión. Si no voy a desarrollar esas cosas yo mismo, necesito un socio que pueda hacerlo, ¿verdad? Lindy asintió, entendiendo ahora. Dudaba que Sulin se sintiera cómoda atando un espíritu de zorro, por lo que un espíritu de luna probablemente sería la mejor opción para ese tipo de papel. Claro, entonces, ella estuvo de acuerdo. Conozco un buen lugar para atraer espíritus lunares. Gracias, respondió Sulin. No puedo mostrarte mucho más cuando se trata de seguimiento, pero... Considérelo una venganza por las lecciones que ya recibí, respondió Lindy. O dona algunos núcleos a Sengi. Me va a comer fuera de casa y de casa, lo juro. Lindy resopló. ¿Y vosotros dos, también vas a unir espíritus lunares? Ma-Jun la miró y las campanas de su cabello tintineaban. Quizás. Si pudiera unir un espíritu experto en canciones como Sue Xiang, sería maravilloso. Lindy observó cómo las mejillas de la niña se sonrojaban con una expresión plana. ¿Xixiang había estado coqueteando alrededor de la montaña otra vez? Mi hermana no puede conseguir novio, así que quiere tener uno, bromeó Ma Lei, provocando que su hermana balbuceara. No te preocupes por mí. Voy a ahorrar y comprarme un cachorro, dijo ella asintiendo seriamente. Será genial y adorable. Lindy miró fijamente a la excitable y marimacho chica, y una parte de su mente imaginó a la chica con orejas caídas y una cola que se movía. Adecuado, dijo ella. Bueno, como dije, hay una torre muy al sur y al este de aquí donde probablemente puedas atraer algunos espíritus, pero no puedes entrar en absoluto. Sulin y Ma-Jun se acercaron, escuchando atentamente mientras ella explicaba los ritos y ofrendas adecuados mientras Ma Lei terminaba de empacar el campamento. Lindy se aseguró de reiterar su advertencia de evitar el interior de la torre varias veces más, solo para estar segura, pero estaba bastante segura de que entendieron la idea. De todos modos, Sulin era más cautelosa que ella. Lindy los despidió después de haberles contado lo que sabía y luego regresó a la montaña para prepararse para la semana siguiente. Contacto 2. Forja del Destino. Capítulo 177, Formación 4. Entonces, ¿qué opinas? Lindy preguntó mientras las últimas notas se desvanecían en el aire de la tarde. No se le había ocurrido algo satisfactorio por sí sola, así que simplemente había vuelto a practicar las composiciones que mamá le envió. Creo que me ha superado mucho, respondió Lin Kimch con nostalgia. Se sentaron sobre una manta tendida en el porche con vista al jardín que estaba detrás de la casa. Para Lindy, la condición de la madre no había mejorado demasiado. Una parte de su madre todavía esperaba un cambio, no por ninguna razón lógica, sino por costumbre. Tal vez Lindy lo permitió, sabiendo que no tenía sentido disentir sobre el asunto. Pero eso no cambia la habilidad de tu composición, dijo con una sonrisa alentadora. Me gustaría escuchar tu propia opinión sobre la composición, si no te importa. Mamá parecía vacilante cuando Lindy le ofreció la flauta, pero después de un momento, extendió la mano para tomarla, aunque lo hizo con cautela, como si estuviera manipulando algo invaluable. Solo después de tener la flauta en sus manos su madre frunció el ceño. Lin Kimch trazó sus dedos sobre la madera. Esto es. Lindy miró hacia otro lado, avergonzado.
Era tuyo, sí, admitió. Lo siento. Se rompió después de que me lo quitaron de las manos en una pelea y quería poder seguir usándolo. Ella omitió el hecho de que había sido necesaria una lanza en el estómago para desarmarla. Lin Chenga miró el instrumento pulido que tenía en las manos, una mezcla de nostalgia y preocupación en su rostro. Es una cosa pequeña, dijo en voz baja. ¿Por qué tendrías una flauta en tus manos durante una pelea? Su madre preguntó, insegura y fuera de su alcance. Lindy sonrió. Mi música es una de las armas más temidas en la montaña, se jactó. Los hombres se encogen y los dragones se inclinan ante mis melodías. El alarde no inexacto de Lindy tuvo el efecto deseado de hacer sonreír a su madre, pero tenía la sensación de que su madre no le creía del todo. Ya veo. Si esta vieja flauta te ha dado alguna protección, entonces no tengo quejas. Los dedos de Lin Kinch permanecieron en la boquilla, la parte más intacta de la antigua flauta. Así fue, Lindy estuvo de acuerdo, mirando el jardín iluminado por los colores del atardecer. Me gustaría mucho oírte tocar de nuevo. Su madre dudó un momento más antes de llevarse la flauta a los labios, y cuando comenzó a tocar las primeras notas melancólicas de su canción, Lindy cerró los ojos y se dejó concentrar en la música. Lin Kinch era realmente muy bueno, casi tan bueno como un mortal podría ser, incluso con los pequeños problemas y vacilaciones nacidos de una habilidad que había caído en desuso. Alimentó otra brasa al resentimiento en su corazón que había nacido de la historia de su madre. Madre podría haberse ganado la vida con su habilidad, si se le hubiera permitido. Le hizo soñar cómo podrían haber sido las cosas. Quizás esa era simplemente la naturaleza de la canción que estaba escuchando. La canción hablaba de errores cometidos, oportunidades perdidas y el deseo de algo mejor. Finalmente, la canción llegó a su fin. Lindy y su madre se sentaron en cómodo silencio, observando cómo el sol se hundía bajo el horizonte. He perdido mi toque, reflexionó Lin Kinch, rompiendo el silencio. Quizás sea mejor que esto sea tuyo ahora, continuó, devolviendo la flauta a las manos de Lindy. Tienes tiempo para practicar de nuevo si lo deseas. Eres mejor de lo que creí, señaló Lindy, devolviendo sus pensamientos al presente. Mamá, ¿falta algo aquí?, ella preguntó. A pesar de todo lo que Lindy había cambiado, ella seguía siendo franca. ¿Qué tan ingrato tendría que ser para decir que lo hubo? Lin Kinch preguntó, levantando una ceja. Tengo una casa, igual a cualquier otra en los distritos medios de Tongou. Tengo todo lo que necesito para cuidar de Biyu, monedas para lujos e incluso sirvientes domésticos para realizar cada tarea. Lindy se movió incómodamente. Los gastos del hogar eran solo unas pocas piedras rojas extraídas de sus ingresos del horno de pastillas. Ella no había considerado lo excesivo que eso podría parecerle a su madre. Qué rápido olvidó el valor de una moneda de plata. Aún así no estás feliz, respondió Lindy. Intento dedicar el mayor tiempo posible a visitarlo, pero con el torneo acercándose. Lindy, comenzó su madre, sonando dolorida. Nunca pienses que has hecho algo malo. Lindy se sorprendió al ver a su madre extender la mano y poner una de sus manos sobre la de Lindy. La madre todavía se mostraba reacia a iniciar contacto físico la mayor parte del tiempo. Simplemente no sé qué hacer con tanto tiempo libre. Los hombres y mujeres que trabajan en este hogar apenas necesitan la supervisión de alguien como yo, ni los conozco lo suficientemente bien como para sentirme cómodo dándola. ¿Incluso con Biyu corriendo por ahí? Lindy preguntó con una sonrisa. Aún así, Lin Kinch respondió secamente. Esa chica se parece demasiado a ti. A ella no le gusta cuando estoy flotando. Lindy se dejó reír cuando llegó a principios de semana y se encargó de cuidar a su hermana menor, solo para aburrirse muchísimo viendo a la niña buscar atentamente en el jardín. Biyu rechazó ayuda mientras intentaba cazar y atrapar una de las ranitas que vivían en el estanque central. ¿Debo despedir a algunos de los sirvientes? Trabajan para la secta para no perder su sustento. No, ahora eres una dama noble y tener personal doméstico es parte de esas cosas. ¿Qué mensaje enviaría a tus compañeros que tu madre hiciera tareas menores? Aquí no había arrogancia, solo comprensión. Lindy parpadeó. Ella no había tenido en cuenta su reputación cuando se ocupó de la casa. Ella solo quería que su familia estuviera bien cuidada.
Para ser honesto, no había pensado en eso, pero si te hiciera feliz, no me importaría perder una carita, admitió Lindy. Al final, no recibiré mucho respeto hasta que logre algunos logros para mí. El patrocinio de Kai evitaría que la despidieran abiertamente, pero el clan Lind estaba formado por un cultivador y 2 mortales. Podía ver cómo familias con docenas o decenas de miembros la considerarían poco más que una advenediza, ignorando incluso su propia corta edad. Su madre frunció los labios y meneó la cabeza. No lo exigiría, no solo para mi propia satisfacción, respondió ella con firmeza. Después de eso, el silencio volvió a caer entre ellos y Lindy y su madre cayeron en sus propios pensamientos. Lindy rompió el silencio. Quiero decir lo que digo. Quizás estoy sobrecompensando, pero madre, si quieres algo, por favor pregunta. Lin Kinch meneó ligeramente la cabeza. Eres demasiado generoso, Lindy. Tendrás que controlar ese impulso, de lo contrario Biyu se convertirá en una niña malcriada. Tal vez sea así, respondió Lindy en un tono divertido, dejando que la desviación y el cambio de tema se quedaran. Ya sabes, Lindy comenzó, si necesitas algo para ocupar tu tiempo, siempre puedes intentar cultivarlo, al menos un poco. Lin Kinch frunció el ceño y las arrugas en las comisuras de sus ojos se profundizaron. Me dieron a entender que soy demasiado mayor para tales cosas. Y, para empezar, no se dijo que no tuviera el talento suficiente para ser seleccionado. He estado estudiando un poco sobre eso, respondió Lindy. En tu situación, no debería ser completamente imposible. Quizás sea muy poco probable. Sería difícil incluso despertar dada la escasez de medicinas que un mortal adulto pudiera manejar con seguridad y la reducción en la capacidad de las energías medicinales de todas las impurezas, pero se había encontrado con menciones oblicuas de algunas opciones. Puede que lleve mucho tiempo, pero incluso un poco de cultivo, ella se quedó atrás, sin poder expresarlo con palabras. Permitiría a mamá vivir un poco más y más saludable. La madre miró a los ojos por un momento antes de apartar la mirada, con expresión melancólica. Si crees que es posible, sería de mala educación por mi parte negarme, dijo. ¿Qué necesitaría hacer? Puedo mostrarte un par de ejercicios de respiración para empezar, respondió Lindy, con un toque de emoción entrando en su voz. Primero debes cerrar los ojos y concentrarte en la sensación del aire que ingresa a tus pulmones. Esa noche, por supuesto, no hubo ningún progreso, pero Lindy no se atrevió a preocuparse. Lindy se aseguró de visitar a mamá todas las noches, ya sea para charlar, visitar a Biyu, tomar una taza de té y hablar de música, o intentar nuevamente que mamá sintiera su dantian. Fue una buena manera de relajarse después de pasar un día cultivando rigurosamente. Alcanzó nuevos niveles de comprensión tanto en sus artes musicales bajo la tutela de Sekin como de su tutor contratado. La orgullosa sonrisa de Sekin cuando logró liberar adecuadamente el poder de Forgotten Veil Melody la llenó de una calidez paradójica. La potencia del arte había aumentado enormemente con su dominio del sexto compás. Los fantasmas de la disonancia crecían desde destellos sombríos hasta espectros siniestros y era más fácil dejar a otros varados en su niebla. También se reunió con el tutor que había contratado con algunos de sus puntos de secta. Parecía que la secta interior carecía de cultivadores prominentes de la oscuridad o ninguno de ellos estaba dispuesto a recibir tutoría. La lección sobre los efectos del dominio y los asuntos espirituales fue útil de todos modos, y la joven muy velada y envuelta que respondió a su solicitud tenía algunas ideas que ofrecer sobre las artes del Lindy, incluso si el tutor solo usaba técnicas de oscuridad en un rol terciario. El tercer ciclo de Frozen Soul Serenade le permitió causar más daño a sus canciones, especialmente con su dominio de la mitad completa de Spring's End Aria, Winter Eternal Cadenza. Con Spring's End Aria activa, Lindy podría desatar, aunque sea brevemente, el frío absoluto del invierno sin fin. Aunque no todo salió bien. Lindy había comenzado a revisar a Siulan cada 2 días aproximadamente para ver si había salido de su aislamiento, y lo que encontró una mañana le revolvió el estómago. Su amiga logró abrirse paso, pero llegar a la etapa del alma verde exacerbó sus heridas debido al mayor poder espiritual de Siulan. Las llamas ardían abiertamente en el brazo de la niña, chasqueando y crepitando fuerte y llevando el olor a carne quemada de una extremidad que era casi esquelética.
Estaba claro que su amiga sintió cada centímetro de la extremidad arruinada porque cuando ayudó a su amiga desde la sala de meditación hasta su dormitorio, Lindy vio lágrimas de dolor en las comisuras de los ojos de su amiga. Afortunadamente, la resistencia al calor otorgada por su conexión con Sengi fue suficiente para permitir que Lindy ayudara de manera segura a Siulan a volver a envolver la extremidad en las vendas de lino retardantes de llama. Ella conocía a su amiga, por lo que Lindy no expresó una palabra de lástima, solo felicitaciones por el logro de Siulan. Sospechaba firmemente que la orgullosa niña estaba agradecida por ello. Lindy se preguntó si era bueno que ahora pudiera ocultar fácilmente su inquietud por tener una pequeña y alegre celebración en el comedor de Siulan, incluso después de haber presenciado eso. Por otra parte, su compostura no era algo a tener en cuenta en comparación con la de Siulan, quien volvió a ser la misma de siempre en poco tiempo. Lindy estaba rodeado de recordatorios del paso del tiempo. Sengi estaba creciendo nuevamente, visiblemente a medida que su cultivo aumentaba en potencia. Cuando se enfrentó a Mason no pudo evitar notar la creciente definición e independencia de la sombra de su amiga, y Kui había desaparecido una vez más a donde quiera que fuera cuando estaba creciendo y mudando. Lo más urgente era que había comenzado a notar cierta vaguedad en Sixian mientras intercambiaba consejos musicales. Los bordes del cuerpo del espíritu se volvían borrosos y se convertían en humo cada vez que la atención del espíritu se desviaba. Era cada vez más evidente que su tiempo estaba llegando a su fin. Sabiendo esto, Lindy pensó en preguntarle a Sixian si había algo que quisieran hacer antes de perder la oportunidad. Fue una decisión de la que se arrepintió casi inmediatamente cuando vio el brillo especulativo en los brillantes ojos del espíritu. Contacto. Forja del destino. Capítulo 178 Socialita 1. Sixian quería asistir a una fiesta humana. Entre los años mayores, había una reunión quincenal de varios discípulos semi-importantes. Este era el grupo que ella y Fu Xiang habían ayudado a Lady Ka a pacificar en una época que parecía muy lejana. Sixian había intentado asistir anteriormente, pero fueron rechazados en la puerta. Para su pesar, recibir una invitación fue tan sencillo como hablar con Kai Renxian. Lady Kai estaba en la lista de invitados, pero estaba demasiado ocupada para asistir en su mayor parte. Sospechaba que su señor estaba demasiado contento como para hacerle pasar la invitación. En la fiesta, Lindy terminó parada al borde de un salón de banquetes, sintiéndose increíblemente incómoda mientras mantenía una conversación con Wen Ai, la chica en cuyo dormitorio había entrado durante su primera misión desde Fu Xian. Es lamentable que la propia Lady Ka no pudiera permitirse el lujo de asistir, dijo el conde vástago perfumado y vestido de manera poco práctica, aparentemente perfectamente sincero y educado. No es que me disguste su presencia, señorita Lin. Es un placer que una estrella en ascenso como usted asista en su lugar. Lindy mantuvo su expresión agradable, haciendo todo lo posible para mantener sus ojos en el rostro de la niña y no en la disposición ridículamente elaborada de flores y adornos en el cabello de la niña. Era difícil mirar a Wen Ai y no sentir una punzada de viejos celos. La niña era más de una cabeza más baja que ella, delicada y pálida, la imagen misma de una belleza tradicional. Lady Ka expresa su gran pesar por no poder asistir, respondió. Y os agradezco por aceptar mi humilde presencia en su lugar, añadió con una reverencia apropiada. La sala estaba llena de una veintena de discípulos del segundo reino tardío. La propia Wen Ai fue la única que atravesó la barrera para alcanzar el tercer reino, un avance total, aunque su aura tenía la sensación ligeramente inestable de un avance reciente. La sonrisa de Wen Ai tenía un tono indulgente, pensó Lindy, pero tal vez simplemente estaba siendo cruel porque no quería estar aquí. No me importa en absoluto. Es una pena que no hayas tenido la oportunidad de asistir a más de estas pequeñas reuniones dado tu talento, continuó la niña, con su voz dulce, melodiosa, un poco vacía. ¿Y tu compañero, dónde encontraste un espíritu tan raro? Sixian, de pie a su lado, miró hacia otro lado, con la cabeza ligeramente ladeada por la curiosidad mientras examinaban a los pequeños grupos de personas que conversaban tranquilamente por todo el salón. La expresión del espíritu era desconcertada y algo incrédula. Solo un poco de buena suerte. Me temo que podría encontrarme en algún problema si fuera más exacta, respondió ella. Por supuesto, Wen Ai lo permitió, aparentemente aceptando su respuesta. Todos debemos guardar nuestros pequeños secretos.
Había una ventaja allí, Lindy no solo lo estaba imaginando. Wenai sabía o tenía sospechas sobre la participación de Lindy en la influencia de Kai Renxian sobre ella durante la guerra de facciones con San Lilin. En cualquier caso, disfrute de la fiesta, señorita Lin. Me temo que debo saludar al próximo invitado. Aunque espero que podamos hablar más tarde. Es un honor para mí recibir finalmente más atención de Lady Kai. Lindy murmuró un acuerdo cuando se les permitió salir de la entrada y dirigirse al salón de banquetes. ¿Por qué nadie baila?, preguntó Sixian, desconcertado. No creo que sea ese tipo de fiesta, respondió Lindy en voz baja, ajustando los flujos de aire a su alrededor para que sus palabras permanecieran audibles solo para ellos. ¿Cómo puedes tener una fiesta sin bailar?, Sixian jadeó. Dijiste que querías ver una fiesta humana, respondió Lindy. Al menos ella no sufriría sola. Así lo hacen los humanos, dijo. Nos quedamos parados y hablamos mientras fingimos que nos gustamos. Ella se sonrojó cuando un joven cercano le lanzó una mirada divertida sobre su taza. Incluso si la gente no pudiera oírla, probablemente podrían leer sus labios o incluso oír a través de medios más esotéricos. Afortunadamente, él rechazó su incipiente disculpa con un gesto de su mano. Ella había tenido suerte allí. Nadie más parecía estar prestando atención. Incluso se riega el vino, murmuró Sixian, disolviéndose brevemente parte del lado derecho de su cara en una niebla multicolor. Se detuvieron cerca de la mesa de refrigerios. Estoy seguro de que habrá música más tarde, ofreció Lindy como consuelo. Había un pequeño escenario para ello en el otro extremo de la sala. Tal vez debería subir allí, dijo el espíritu pensativamente, entrecerrando los ojos. Sixian, no uses ninguna técnica extraña para animar las cosas, dijo rotundamente. Después de todo, querías la experiencia adecuada. HMPH. Eres sorprendentemente mezquino, resopló Sixian, mirándola burlonamente. No quiero tener que explicarle a Lady Kai un motín repentino, respondió Lindy sin problemas. Justo. Sixian cruzó los brazos mientras observaban a la gente que los rodeaba. No esperaba que fuera como estar en casa, pero aún así. Hay fiestas y hay partidos, ella respondió encogiéndose de hombros. Ella iba a tener que mezclarse en algún momento. Sería malo para Lady K si no lo hiciera. Es una cuestión de contexto. Bueno, ¿cómo iba a saber eso? Sixian hizo pucheros. Estoy seguro de que aprenderás, consoló Lindy. Hey Vinny. No sé cómo serán las cosas después de que te disuelvas. Ella no estaba segura de la terminología correcta. Creo que me gustaría una carpeta humana, al menos por un tiempo, reflexionaron. Por supuesto, realmente no sería tan útil en combate, así que quién sabe si alguien estará interesado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lindy. Sixian tenía el cultivo más alto que había visto entre los discípulos y sus espíritus. Yo mismo estoy en el tercer reino. El cultivo adicional fue que la abuela se asegurara de que yo pudiera manejar los problemas en mis vacaciones, explicaron. Además, ya sabes, soy una musa. No me gusta mucho pelear. Sixian tenía razón. Muchos discípulos querrían un espíritu más orientado al combate, especialmente con el próximo torneo. Lindy los miró en consideración. Deséame suerte. Necesito ir a charlar con algunas de estas hermosas damas y caballeros, dijo un poco secamente. Sixian se rió entre dientes. Puedo darte algún consejo si lo deseas. Ella levantó una ceja. No estoy seguro de que sea una buena idea. Sixian agitó una mano. Nadie oirá. Además, aunque no sea tan divertido, hablar dulcemente está en mi reino, chica sombría. No me llames así, replicó Lindy. No prometo seguir tus consejos, especialmente si son raros. Por supuesto, respondió Sixian, con los labios curvados hacia arriba formando una sonrisa demasiado confiada. Lindy no estaba seguro de si estaba contento o descontento al final de la fiesta. Descubrir que un hada inhumana era mejor conversando con otras personas que ser picada. Estoy decepcionado, dijo Kai Renxian mientras Lindy cerraba la puerta de la oficina de la niña detrás de ella.
La heredera estaba sentada detrás de su escritorio con una cantidad ligeramente mayor de lo normal de papeles y formularios apilados frente a ella. Lindy frunció el ceño. Ella ni siquiera había dicho nada todavía, así que ¿qué hizo? Ella hizo una mueca cuando le llegó la respuesta. Admito que no di mi mejor actuación allí. Tenía mi mente en otras cosas. Había pensado que deseabas comenzar a construir tus propias conexiones, no simplemente entretener los caprichos de un espíritu. El tono de su señor era de disgusto pero no de enojo. ¿Al menos lograste tu objetivo real? Yo diría eso. Lindy se ofreció tentativamente y tomó asiento frente a Lady Kay. Ahora comprendió por qué Kay estaba tan contento de pasarle la invitación. Parecía que Lindy había proyectado su propia aversión en la motivación de Kay. Déjame disculparme por mi mala conducta. Se aceptan tus disculpas. Los labios de la heredera permanecieron fruncidos, pero la decepción en su tono se aclaró. Afortunadamente, aunque tu desinterés era obvio, no se desvió demasiado hacia el insulto. Esperaré a algo mejor en el futuro. Hizo un gesto y un trozo de papel revoloteó desde uno de los pequeños estantes encima de su escritorio para caer en manos de Lindy. Celebraré una reunión dentro de 2 semanas, un mes antes del torneo. Tendrás la oportunidad de reparar tu imagen allí. Lindy inclinó la cabeza y desterró la invitación en su anillo de almacenamiento. Ella no lo esperaba con ansias, pero esto era parte del camino que había elegido. Ella había sido demasiado frívola antes. Gracias, Lady Kay, por su comprensión. Es mejor dejar de lado estos malentendidos ahora, cuando hay poco en juego. No pensaré más en ello, respondió Kay, sin decir que esto estaba condicionado a que Lindy manejara mejor las cosas en el futuro. Ahora bien, ¿de qué querías verme? Quería preguntarte si algo había salido mal con mi horno de pastillas, comenzó Lindy. La recaudación ha ido disminuyendo, ¿ha habido problemas con ello? No del tipo del que hablas, respondió Kay. Miró hacia su escritorio y los papeles allí se barajaron, un documento desde cerca de la parte inferior subiendo a la parte superior para ser examinado. El final del año significa que los discípulos tienen menos uso para esa opción pública. No podemos proporcionar la privacidad y seguridad de los hornos de la secta sin un gasto exorbitante. Lindy frunció el ceño. Ella entendió y deseó que se le hubiera ocurrido eso. Por supuesto, un horno en un lugar público no sería muy bueno para proyectos importantes, y los paquetes de ayuda de la gente desde casa probablemente estaban aumentando en preparación para el torneo, lo que reducía la demanda de píldoras comunes. Ya veo. Entonces solo tendré que planificar mis gastos con cuidado, dijo, un poco triste. Sin embargo, se había acostumbrado a esos ingresos y tendría que afrontar grandes gastos para mejorar su equipamiento antes del torneo. Afortunadamente, Kay Renxian había aceptado pagar para que un artesano creara un arma de dominio a partir del fragmento umbral que había encontrado durante la búsqueda de la luna oculta. ¿Está completa el arma de dominio? Sí, dijo Kay Renxian. En sus manos apareció una larga y delgada caja de madera oscura. Colocándolo sobre el escritorio entre ellos, le hizo un gesto a Lindy para que lo tomara. Lindy lo hizo, solo para hacer una pausa con los dedos a centímetros de la tapa. Incluso desde allí, podía sentir el escalofrío del frío y oscuro en su piel. Levantando la tapa, miró dentro. La hoja que yacía sobre el cojín dentro de la caja tenía una longitud normal, pero estaba construida exóticamente. La hoja no era sólida, era una hélice hueca y desde dentro de los huecos flotaban tenues dedos de niebla oscura. Mientras tomaba la empuñadura simple y desenvuelta, sintió el zumbido de la espada, susurrando una canción de hambre y envidia. Ella soltó la empuñadura y levantó los ojos. Es perfecto. Gracias, Lady Kay. Contacto 2. Forja del destino. Capítulo 179 y en pie. Estaban en lo alto de un acantilado nevado, y la nieve que caía los separaba como un velo vaporoso. Lindy sostuvo su flauta, suelta y lista, mientras el viento tiraba del dobladillo de su vestido de seda y de los mechones libres de su cabello. Al lado de Lindy, su hermano pequeño se llenó de calor. Los fuegos que ardían dentro derritieron la nieve y dejaron a la joven serpiente tortuga parada sobre una roca desnuda mientras los copos que caían se convertían en una lluvia lloviznante sobre su cabeza.
La determinación irradiaba desde el espíritu joven casi tan obviamente como su calor. Sobre su hombro, una hoja retorcida de metal oscuro zumbaba suavemente, mientras la niebla se derramaba por los huecos de su extraña hoja en espiral. Al otro lado, Mason estaba de pie, con una pálida sombra en la nieve que caía, con un charco de sombra retorcida a sus pies derramándose sobre la nieve como tinta. En su mano derecha estaba el mango de la extraña espada de cinta que empuñaba su amiga, con sus numerosas hojas afiladas deslizándose unas sobre otras como serpientes vivas. ¿Listo?, preguntó Lindy, examinando la postura de su amiga. Fue perfecto como siempre. La aparente falta de protección era una trampa letal para aquellos que no entendían cómo podían moverse las hojas de la cinta. Lo soy, respondió Mason con la más mínima inclinación de cabeza. Mason no se tomaba este spar en serio. Había 1000 indicadores de ello, reconocibles solo por su familiaridad con la niña. No era diferente a la actitud normal de Mason, pero hoy se sintió molesta por ello. Se había vuelto más fuerte en los últimos meses. Seguramente al menos podía empujar a la otra chica. Lindy inhaló y cantó, todo el peso de su espíritu hizo que la canción sin palabras resonara en el aire. Su voz atravesó el viento y la nieve, congelando la lluvia que caía sobre la cabeza de Sengi y envió los copos que caían girando vertiginosamente hacia afuera. Ella captó un ensanchamiento momentáneo en los ojos de su amiga cuando la canción la invadió, y se sintió satisfecha de ver a la pálida niña dar un solo paso atrás. Incluso cuando la nieve se arremolinaba violentamente alrededor de Mason, disolviéndose en un manto de aguas oscuras que proyectaban su rostro en sombra, dejando solo visible el brillo de sus ojos dorados. Se formaron capas de hielo a lo largo del manto líquido a medida que absorbía el increíble frío, atrayéndolo con hambre antes de que pudiera tocar la carne pálida, y Lindy sintió la caída en las reservas de su amiga al defenderse del asalto. Sus ojos se encontraron con los de Mason y su deseo fue transmitido. La mirada dorada de su amiga se endureció, aceptando el desafío y la petición con calma. Antes de que el hielo pudiera siquiera comenzar a desprenderse adecuadamente, se desmoronó hasta convertirse en aguanieve a los pies de la serpentina niña. La muñeca de Mason se movió y media docena de cuchillas se dispararon hacia ella con un silbido metálico. El verde oscuro pulsó, envolviéndola en una capa de armadura parecida a una corteza, incluso cuando Lindy saltó hacia atrás en una nube de nieve, haciendo distancia. Sin embargo, no fue suficiente para escapar de esas cuchillas que llegaban. Metal plateado atravesó tanto el ibital como la seda viva, trazando una línea de sangre a través de su cadera. Lindy se retorció para evitar el resto de las espadas, dejándolas atravesar la pared del acantilado detrás de ella con un silbido sibilante, dejando surcos profundos y suaves en la piedra. Su nueva arma voladora, la Singing Mist Wave, se disparó hacia adelante, zigzagueando por el cielo nevado, su débil zumbido se convirtió en un silbido silbante, quitando la nieve y enviando ondas a través del manto acuático de Mason. Un ceño fruncido llegó a la cara de Lindy porque no hizo nada más. El vuelo de la espada todavía era brusco y la proyección de su poder limitada y débil. Ella se estremeció cuando la masa de la propia espada de dominio de Bai Mason se estrelló contra la suya con el peso de un deslizamiento de tierra. El impacto fue tan discordante como si hubiera bloqueado la hoja con su propia extremidad. Sintió que se formaban grietas en el material mientras el arma recién forjada giraba, silbando miserablemente, pero no pudo ahorrarle más atención. Mason estaba avanzando. El charco de oscuridad a los pies de Mason se onduló y Lindy apenas tuvo un instante para prepararse antes de que una ola de terror la invadiera. La visión de Lindy vaciló y vio un ejército terrible dispuesto bajo un cielo nublado, hombres bestia retorcidos que clamaban por sangre y sintió que la lanza en sus manos temblaba con el golpeteo de 10.000 botas en la tierra. Lo peor fueron los gritos de los estandartes bárbaros. La visión desapareció cuando Lindy exhaló, expulsando al extranjero con un rápido ciclo propio. Sengi también parecía haberlo descartado. La joven serpiente tortuga dejó escapar un grito obstinado y llenó el aire de ceniza mientras su media serpiente escupía desafiante. Una bola ardiente de veneno sobrecalentado salpicando la sombra retorcida y provocando un grito como el sonajero mortal de un hombre destrozado del espíritu del terror. Desafortunadamente para sus nervios, Mason avanzaba, pareciendo deslizarse por la superficie de la nieve a un ritmo mesurado, y con su aproximación llegó su presencia escalofriante.
Lindy hacía tiempo que se había aclimatado al aura de miedo natural de su amiga, pero la atención dirigida y concentrada de Mason era como una montaña que pesaba sobre los hombros de Lindy, y Mason parecía ahora cernirse sobre ella, mucho más grande que la vida. Al carecer de experiencia con Mason, Sengi se vio aún más afectada por ello. El normalmente orgulloso Zen emitió un silbido bajo y quejumbroso mientras la sensación de un depredador superior lo invadía. Su flauta se elevó hasta sus labios y Lindy permitió que su canto se desvaneciera, reemplazado por la triste melodía del valle olvidado. La niebla se derramó, cubriendo el acantilado con una niebla empalagosa con sombras de ojos rojos acechándolo. Incluso a través de la ceniza y la niebla, Lindy podía ver el brillo de los ojos de Mason. Los dobladillos y las mangas del vestido de Mason revoloteaban con el viento que pasaba de garras fantasmales mientras la pálida niña evitaba hábilmente un ataque tras otro, sin que su mirada abandonara nunca a Lindy. Sintió que su pulso se aceleraba a medida que aumentaba el tempo de su melodía, y fue recompensada cuando la pura presión de los números le permitió a sus fantasmas hambrientos encontrar compras, garras y colmillos que traían chorros de agua negra mientras desgarraban el manto de su amiga. El id de Mason aumentó y los ojos de Lindy se abrieron cuando sintió que el aura de Mason explotaba hacia afuera en 1000 zarcillos retorcidos, trazando los caminos por los que fluía su propio y para crear la niebla que contraatacaba con tóxico. Lindy inundó de oscuridad sus extremidades, saltando lejos de su posición para tratar de evitar los zarcillos hambrientos del espíritu, pero atacaron. El veneno le provocó un dolor ardiente en los pulmones y la columna vertebral que se abrió paso hasta sus canales. Su control de su espada, por rudimentario que fuera, flaqueó y sintió un dolor como el de un hueso al romperse. El gemido de su espada de niebla cantante se elevó sobre el campo de batalla en un solo grito agudo mientras las dos mitades del arma caían y aterrizaban rotas en la nieve. Lindy se recuperó, girando sobre un pie mientras aterrizaba para enfrentarse a Mason una vez más, bailando entre las cintas de amarre que la rodeaban. Los bordes brillantes, que brillaban a la luz del atardecer, atraían sus ojos, hipnóticos por la belleza de su movimiento. Fueron guiados únicamente por los movimientos más pequeños de la mano y la muñeca de Mason. Fue casi suficiente para distraer la atención del dolor que estalló cuando el metal, ahora teñido de verde, atravesó su mejilla, su hombro y su pecho. Ella ya no podía prestar atención directa a Sengi, y lo sentía movilizarse, una semilla de orgullo que había sentido solo en su conflicto con Eisui calmando el temblor en sus extremidades. Lindy invocó los anillos de su armadura de madera y cantó, con el viento helado azotando el caparazón de agua cada vez más teñida de esmeralda que ahora goteaba y fluía por todo Mason como un fino vestido exterior. Pero con el veneno ardiendo en sus venas y la pérdida de su espada voladora, no fue suficiente. Cintas de metal pasaron sobre su armadura, drenando precipitadamente su y el veneno intensificó el ardor en sus venas y meridianos, haciendo que manchas negras bailaran a través de su visión. Lindy fue empujada más atrás, empujada fuera de la nube de cenizas de Sengi por la espada de dominio de Mason, que pasó rápidamente junto a su guardia para golpearse contra sus costillas. La enviaron cayendo a través de la nieve con un corte sangriento en el abdomen donde la hoja había tallado armadura y por igual como si fuera papel. Se enderezó, desafiante, pero sabía cómo iba a ir el resto del spar. Su palpitaba y su piel adquiría el tono de la corteza. Su armadura de madera se entrelazaba a medida que fortalecía aún más sus defensas. Ella renunció a contraatacar mientras se limpiaba del peso arrastrado de la mirada de Mason. Lindy resistió contra la otra chica tanto como pudo, y Sengi luchó valientemente, atrayendo toda la atención del propio espíritu de Mason, pero al final, simplemente no pudo mantener sus defensas frente a las espadas venenosas y él y de la otra chica. Rendimiento. Lindy llamó, levantando las manos en un gesto de sumisión. Sus rodillas temblaban debajo de ella y el cansancio de resistir el dolor de los venenos que la atravesaban le dificultaba mantenerse erguida. El avance deslizante de Mason se detuvo y el rostro encapuchado por el agua de la niña se inclinó hacia un lado. ¿Descubriste la información que buscabas en esto? Mientras Mason hablaba, Sengi arrancó sus piernas delanteras de las garras de la sombra retorcida que había estado tratando de envolverlo y se apresuró a regresar, con ambos pares de ojos mirando fijamente la cosa mientras comenzaba a encogerse nuevamente hasta convertirse en una sombra normal. ¿Quién dijo que estaba buscando una idea? Preguntó Lindy, jadeando. Sengi, ven a ayudarme por favor.
Necesitaba que su hermano pequeño comenzara a purgar el veneno de su cuerpo y espíritu. Zengi lanzó una última mirada al espíritu de terror y trotó. El calor de su cuerpo se acumuló. Sí, hermana mayor. Lo hice bien, ¿verdad? Por una vez, sus voces gemelas se mezclaron como una sola. Zengi se había concentrado mucho durante la pelea. Lo hiciste genial, respondió Lindy con una sonrisa, agachándose para apoyar una mano en su cabeza. Lindy suspiró aliviado cuando Zengi atrajo al irrejuvenecedor y comenzó a liberarlo a través de Lindy. Su actuación fue admirable, comentó Mason, llamando la atención de Lindy sobre ella. En cuanto a la búsqueda de una idea, no se me ocurre ninguna otra razón por la que me pedirías que luchara a plena capacidad cuando íbamos a practicar el control de tu dominio. Sí, no pude hacer mucho de eso, ¿verdad? Lindy suspiró, mirando hacia el lugar donde podía sentir los restos de su arma voladora astillada. Tendría que meditar durante un tiempo para repararlo. Simplemente no pude moverlo lo suficientemente rápido. Es una cuestión de práctica, dijo Mason. Su manto se disipó lentamente en el aire. Tu arma es potente. Con su amplificación de tus técnicas musicales, tu primer golpe tuvo un peso admirable. Aunque solo el primer golpe. Incluso con la amplificación, los otros golpes no te molestaron, dijo Lindy con ironía, mirando hacia abajo y frotando la cabeza de Zen. Los ojos de Zengi estaban cerrados en concentración mientras gastaba el irrestante para limpiar el veneno. Todavía no puedo igualarte, a pesar de lo mucho más fuerte que me he vuelto. Ante el silencio resultante, Lindy levantó la vista y encontró a Mason frunciéndola el ceño. Eso es sorprendentemente arrogante de tu parte, y, dijo, con un dejo de dolor brillando en sus ojos. ¿De verdad piensas tan poco en mí? Lindy sacudió rápidamente la cabeza. No, no quise insultarte de ninguna manera. Yo solo, ella se alejó y sus labios se retorcieron formando una mueca. Mason dejó escapar un suave sonido de frustración y meneó la cabeza. Sé que no lo dijiste así, pero ¿te imaginas que no cultivo ni entreno tan intensamente como tú? Lindy cerró brevemente los ojos. Ese realmente había sido un pensamiento arrogante. Por supuesto que su amiga estaba trabajando tan duro como ella. Tenía sentido que Mason se hiciera más fuerte todo el tiempo, tal como lo era ella misma. Lo siento. Solo se me escapa algo de frustración. No es nada, dijo Mason, agitando la manga y devolviendo su arma al almacén. A los amigos se les permite hablar tontamente unos con otros, o eso entiendo. Supongo que sí. Lindy se rió cuando Zengi abrió los ojos y la miró cansado. ¿Por qué no te acuestas a tomar una siesta, hermano pequeño, mientras la hermana mayor arregla su espada? Contacto 2. Forja del destino. C-180 al fin de los años 1. Capítulo 180 al fin de los años 1. Lindy evitó llevar las cosas tan lejos nuevamente en su práctica con Mason, aunque solo fuera para evitar tener que reparar su espada voladora nuevamente. Poco a poco fue mejorando y sus movimientos se volvieron más suaves y naturales. Sin embargo, todavía se sentía extraño, como si estuviera aprendiendo a usar una extremidad olvidada. Según el tutor de la secta interior que contrató, un arma de dominio era precisamente eso. El dominio de uno era parte de ellos con tanta seguridad como lo eran las manos y los pies. El uso principal de un arma de dominio como herramienta de entrenamiento era que proporcionaba un medio físico obvio mediante el cual podía aprender a flexionar el músculo espiritual que ahora estaba desarrollando. Aprender a controlar un arma con su dominio fueron solo los primeros pasos vacilantes de un bebé. Fue solo en las primeras etapas del Reino Verde que los cultivadores dejaron que sus armas simplemente chocaran entre sí. A medida que crecía, aprendía a integrar un arte en la espada que empuñaba, lo que le permitía utilizar múltiples técnicas simultáneamente. Sin embargo, eso estaba muy lejos en el futuro. El Reino Verde tuvo más etapas que los dos reinos anteriores combinados y todos se centraron en el desarrollo del dominio. La segunda etapa del Tercer Reino, la evaluación, la prepararía para comenzar a construir los cimientos de su dominio, y cada paso posterior requería aclarar aún más su dominio a través del cultivo de las artes y la internalización de conocimientos hasta que alcanzara la cúspide del Cuarto Reino y se estableciera en un camino. En el Tercer Reino, sería, si no fácil, al menos razonable cambiar su dominio en un grado bastante grande, pero una vez que diera el siguiente paso,
su dominio sería definitivo. Solo había un puñado de métodos raros y difíciles que podían cambiar los cimientos del camino de un cultivador una vez que se había establecido. Lindy se dedicó aún más al entrenamiento. Con la ayuda de la píldora Silverblood que su Ling y Li Sujin habían desarrollado y de su tutor, dominó los ejercicios detrás de sus dos artes Argent menos utilizadas, empujándolas hacia la maestría y alcanzando el tercer estruendo en Argent Storm y el cuarto flujo en Argent Current. Además de las mejoras generales en las técnicas de los dos artes argentinos, dominó una nueva técnica, Boom Leap. Cada vez que dominaba un nuevo movimiento o un nuevo giro de control de, podía sentir que se acercaba a una sensación de finalización. Su tutor reveló que las artes Argent habían sido creadas por el jefe de la secta Yuan como una suite de arte integral para las fuerzas armadas de la secta. El espejo se defendió contra la manipulación en el campo de batalla de los chamanes de la tribu Nube, la tormenta empoderó a los soldados, permitiéndoles defenderse tanto contra descargas de flechas como a corta distancia, y la corriente permitió que la carga de los soldados de Argent Peak rompiera las líneas enemigas. La secta otorgaría Argent Pulse a aquellos cultivadores que dominaran las tres artes Argent. El arte del pulso argento era para los comandantes, aquellos que estaban a la cabeza de las formaciones y mantenían a las unidades trabajando como un todo cohesivo. Un cultivador con este arte sería capaz de reforzar a sus soldados con la estabilidad de la tierra y llevarlos a la acción con la seguridad del poder celestial a sus espaldas. En la totalidad del cielo y de la tierra, un soldado podía luchar hasta su último aliento sin perder habilidad. Lindy estaba segura de que no seguiría el camino de las artes argentinas. Ella no podría enseñar a otros fuera de las artes de la secta argenta, y su estilo de combate no se prestaba a estar en el frente de una batalla. Aprendería las artes argentinas a las que tenía acceso si tuviera tiempo libre, pero se centraría en sus artes musicales y lunares. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de no hacer nada más que cultivar. Con toda la tutoría que había estado comprando, sus puntos de secta estaban disminuyendo rápidamente y necesitaba obtener suficientes puntos para contratar al tutor de la próxima semana. Sería bueno salir y estirar las piernas con todo el cultivo que había estado haciendo. Que una de las misiones encajara perfectamente con una conversación que ella quería tener fue una feliz coincidencia. Sigue el ritmo si puedes, se rió Lindy, saltando de rama en rama con su nueva técnica, seguida por su compañera. Ahora solo estás presumiendo, llamó Sixian, con los labios curvados de diversión mientras flotaban a un ritmo más tranquilo en alas revoloteantes de luz brumosa. El espíritu de la luna comenzaba a parecerse a Sekin en el sentido de que sus piernas habían desaparecido hacía mucho tiempo, e incluso sus manos y brazos comenzaban a disolverse en niebla vacía. Esto no es exactamente lo que esperaba hacer hoy, pero visitar a algunos primos también está bien. Lindy dejó escapar un zumbido reflexivo y giró sobre su talón la siguiente vez que aterrizó. Su siguiente salto la llevó hacia atrás por el aire. ¿Crees que nos van a dar problemas? Si sabes lo que hay que decir, no. Al fin y al cabo, por eso me llevas contigo, ¿no? Sixian reflexionó. Lindy asintió, posada en una rama más pesada antes de lanzarse a la siguiente, todavía mirando hacia atrás. En realidad, he estado pensando, ¿por qué los espíritus de Dreaming Moon son tan salvajes? ¿No debería un espíritu artístico y socializador ser más culto, supongo? Sixian zumbaba alrededor del tronco de un árbol particularmente grande, arrastrando niebla multicolor desde sus ramas semicorpóreas, una expresión reflexiva en su rostro. Bueno, nací aquí, ya sabes, dijo Sixian. Probablemente tengo primos así en el norte, pero en los grandes mares Esmeralda las cosas no son tan tranquilas, ¿sabes? Nunca había visto nada parecido a la fiesta de tu abuela en Tongo, sostuvo Lindy, agachándose debajo de una rama sin mirar mientras el viento hacía revolotear los dobladillos de su vestido. Y la secta también está en los mares Esmeralda. Bueno, por supuesto que no lo habrías hecho. Sixian se rió. Las ciudades y sectas, esos son lugares para los humanos. ¿Y los mares Esmeralda no lo son? Lindy preguntó secamente. No siempre fue así. Los espíritus recuerdan cuando los señores cornudos caminaban, cerca de las ramas sagradas y levantaban sus manos y copas hacia la luna y el sol, decían con un tono poético. Pero eran humanos, señaló Lindy. Fueron una de las familias fundadoras del imperio. ¿Así es como decides que es un humano? Preguntó Sixian,
inclinando la cabeza hacia un lado. Bueno, eso también está bien. Si lo dices así, no siento que estés de acuerdo en absoluto, dijo Lindy secamente. Supongo que este tipo de cosas es lo que Lady Kai quiso decir cuando mencionó lo problemáticos que eran los clanes que se mantenían fieles a las costumbres Bailu, reflexionó. Algo parpadeó en los brillantes ojos negros de Sixian, un atisbo de incomodidad, quizás. Lindy frunció el ceño. Ahora que lo pensó, Sixian nunca la había seguido cerca de Kai Renxian. Bueno, la lección de historia no importa tanto, dijo Lindy, rompiendo el silencio. Tenía pensado preguntarte, ¿te gustaría quedarte un rato, incluso después de que te desvanezcas? Lindy siguió adelante. Es solo que me vendría bien alguien que pueda criticar mi música, ya que eventualmente tendré que dejar atrás la secta y todo eso aterrizó sobre una rama gruesa, lo que detuvo su carrera. Pensé que podrías preguntar, dijo Sixian, deteniéndose a unos metros de distancia. Podría ser divertido por un tiempo. Podrás irte cuando quieras, por supuesto. Lindy tranquilizó el espíritu. Una perspectiva diferente puede ser útil de vez en cuando, ¿sabes? Puedo dar eso, respondió Sixian con ligereza mientras se acercaban. Y las cosas no se estancarán a tu alrededor, o eso creo. Estudió la expresión extrañamente seria del espíritu. No estoy segura de si debería tomar eso como un cumplido, dijo rotundamente. Sixian sonrió. Deberías. Extendieron un brazo y le ofrecieron su mano medio translúcida. Lindy estudió a Sixian y luego les tomó la mano. Era como sostener un manojo de seda, o quizás una nube. Dirigiendo Eli a través de sus manos, encontró el núcleo de energía que era Sixian y con una respiración profunda, forjó una conexión desde ese núcleo con su propio Dantian. Sixian inmediatamente se desplomó en la niebla y Lindy se estremeció mientras todo su cuerpo temblaba con una oleada de energía casi maníaca. Mientras tanto, sintió que su reserva de I caía drásticamente a medida que la conexión entre ella y el espíritu ahora informe se fortalecía y estabilizaba. Espíritus, eso se siente raro, murmuró, mirando la nube que se disipaba donde se encontraba el espíritu. La voz de Sixian pareció susurrarle al oído. Lindy suspiró. Entonces, la cosa del hombre cabra en el centro exige un duelo como si yo fuera el que hizo algo mal. Lindy se quejó, señalando con la copa translúcida en sus manos. Toda la vajilla de Sekin se fabricó bajo pedido, lo que definitivamente fue conveniente. Sixian notó que su voz susurrante resonaba en sus oídos. La mitad de ellos ni siquiera tenían pantalones. Lindy se quejó, disgustado. Fue indecente. Deberían haber estado agradecidos. Si nunca volviera a ver algo tan perturbador, sería feliz. Qué bestial, dijo Sekin sin expresión, flotando sentado frente a ella en la mesa. La bebida en sus manos brillaba, de un azul más profundo que el vino mucho regado en la propia taza de Lindy. Al parecer, el material fue elaborado a partir de los frutos del árbol que había fuera de la casa de Sekin por miembros de la secta interior. ¿Le diste una paliza entonces? Angie preguntó, rebotando en su propio asiento elevado. ¿Le congelaste los pantalones cortos y lo hiciste llorar? El espíritu más joven parecía inquietantemente complacido con la idea. Sixian se rió, haciendo que Lindy se sonrojara. Bueno, no fue ese tipo de duelo, respondió Lindy, mirando hacia otro lado y bebiendo del dulce vino. Le hormigueó agradablemente hasta el estómago. Sacó un Eru y comenzó a jugar, pero no estaba exactamente atacando. Espero que hayas aplastado su orgullo por semejante desafío, olfateó Sekin, participando elegantemente de su propia copa. Lindy se preguntó brevemente cómo funcionaba eso cuando el cuerpo de Sekin era solo una construcción artificial. Mi estudiante no debería perder ante algún Dreaming Wilding. Toqué una de las canciones en las que trabajé en mi tiempo libre, a la que reaccionaron muy fuertemente. Lindy continuó recordando a la audiencia de espíritus humanos y bestiales. Todos debieron estar muy ebrios, como sea que eso funcione, se quejó. ¿Cómo iba a saber que su canción haría que un grupo de espíritus salvajes se convirtieran en lágrimas empáticas? Aunque definitivamente gané. El resto de ellos gritaron lo de la cabra cuando pidió una segunda ronda. Eso no es divertido, Angie hizo pucheros. De todos modos deberías haberlo congelado un poco por ser grosero.
Lindy logró la victoria mayor, señaló Sekin con un toque de diversión. Lo que es mera incomodidad física además de humillación. Lindy miró fijamente su taza. Ella no había estado buscando eso en absoluto. Al menos el grupo había estado dispuesto a escuchar sus instrucciones y alejarse de la ciudad y las carreteras después de eso. Sixiang la tranquilizó. Aún así, dijo Sekin, separándola de sus pensamientos. Has llegado bastante lejos. Estoy satisfecho con tu progreso, añadió el espíritu, con sus labios normalmente todavía curvados formando una sonrisa. Gracias por tus elogios, respondió Lindy, sintiéndose un poco avergonzado. Y gracias por invitarme a tu casa. No es más de lo que mereces. Su creciente dominio tanto del Valle Olvidado como de mi propio arte ha sido nada menos que impresionante, Sekin respondió uniformemente. Lindy no extrañó la forma en que Angie hinchó sus mejillas y pateó sus pies descalzos en agitación. Sin embargo, no le importaba que la utilizaran como apoyo motivacional. Sixian reflexionó. A mí también me ha ido bien, ¿verdad, madre? Angie preguntó, con una nota suplicante en su voz. Has demostrado tu dedicación, Sekin respondió neutralmente. Lindy sonrió y extendió la mano para alborotar el cabello del espíritu infantil. Has estado trabajando duro. Apuesto a que me alcanzarás en las artes de tu madre en poco tiempo. Angie apartó la mano y resopló. Obviamente. No perderé, declaró cruzando los brazos. Parece que no tengo nada de qué preocuparme entonces, dijo Sekin a la ligera, pero había un indicio de algo más en su voz. Sixian se estremeció. Lindy hizo callar mentalmente el espíritu del sueño. Cualquiera que fuera su naturaleza, Sekin no la lastimaría deliberadamente. La indecencia de los otros espíritus de los sueños era un asunto completamente diferente. Entonces, ¿qué provocó esta invitación? Nada de particular importancia, respondió Sekin levantando una ceja. Simplemente quería mostrar mi alegría por tu progreso. Había pensado que también podrías disfrutar de mis refrigerios, añadió, bebiendo de su propia taza. Es muy bueno, Lindy estuvo de acuerdo, mirando su propio vino regado. La dulzura y el frío le recordaban a una fresca mañana de invierno y tenían un toque extraño que no podía describir fácilmente. ¿Cuáles son las frutas afuera de todos modos? Rime fruit. Pero no sé cómo llaman los de tu especie a esta raza en particular, respondió Sekin. Crecen al sur de las montañas del muro, pero mi presencia les permite crecer en estos climas más cálidos. Estaban en la cima de una montaña por encima de la línea de las nubes. Si fuera mortal, sería un cadáver congelado, pensó Lindy con cierta incredulidad. ¿Qué tan frías serán las tierras del sur? Deben ser muy raros entonces, comentó Lindy. ¿Estás seguro de que está bien que beba esto? Mi parte de la cosecha está a mi disposición, dijo Sekin, un poco bruscamente. En cualquier caso, nos has contado una historia. Como su anfitriona, es apropiado que le devuelva el favor. Lindy tomó otro sorbo cuidadoso del vino fresco y se dispuso a escuchar mientras Sekin comenzaba a contar una historia de confusión sobre una banda de cazadores de la tribu Nube que se alejaban de su territorio y su creciente pánico y desesperación mientras los eliminaba uno por uno. Se encontró sonriendo mientras Angie aplaudía de alegría con la descripción de cada derribo. La historia fue un poco espantosa, pero esto fue agradable. Ella recordaría esto con cariño en los próximos días. Contacto 2.